Buenas noches, bienvenidos a Nativa a Fondo. Soy Paola Ugaz, hoy día es viernes 19 de enero y junto a mi colega Nélida Maquera les traeremos la última información del día. Buenas noches, Nélida, ¿cómo estás? Paola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo nuestro público. Y claro, la preocupación sigue siendo amplia en nuestro país, sobre todo a los que están abocados al tema medioambiental. El gobierno y el Congreso se están poniendo de acuerdo y poco o nada les importa respecto a cuáles serían las afectaciones con esta ley forestal. Y de esto vamos a hablar el día de hoy ampliamente para poder llegar a un entendimiento de nuestra ciudadanía, quienes también tienen que tomar conciencia al respecto. Para eso estamos con César Ipenza, abogado especialista en Derecho Ambiental, para hablar de lo que está sucediendo sobre esta ley que fue aprobada entre gallos y medianoche por Alejandro Soto. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Bienvenido a Nativa a Fondo. No tenemos retorno. ¿Aló? Bien, lo cierto, Paola, es que en este caso esta ley forestal, ya lo hemos venido conversando ampliamente sobre este tema, pero la población tiene que tomar conciencia y tiene que saber para qué es esta norma, qué tanto va a afectar a la selva, a nuestra Amazonía peruana y cuáles van a ser las repercusiones posteriores. No se trata únicamente de bajar un árbol y ya se acabó el problema, sino las repercusiones que esta tienen a lo largo y para el futuro, para las próximas generaciones que definitivamente van a estar netamente afectadas. Además, ya recién estamos conectados con César Ipenza. César, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Queríamos comentar primero con el comunicado del gobierno de Reino Unido, Canadá, Alemania y Noruega, hablando sobre la preocupación de la ley forestal aprobada entre gallos y medianoche en el Congreso antes de que acabe el año. Cuéntanos qué significa este apoyo de estos 4 países. Bueno, en principio debemos señalar que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de los socios del Perú en materia forestal, ¿no? Estos países en el año 2014 firmaron una declaración conjunta de intención, así se conoce como el DCI, que es un acuerdo voluntario de cooperación firmado inicialmente entre el gobierno del Perú con el Reino de Noruega y Alemania para emprender un proceso de reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la deforestación y la degradación de los bosques, ¿no? Y lo que hace este acuerdo es contribuir a los esfuerzos de nuestro país en el diseño e implementación de políticas, tanto en el ámbito nacional, pero también en el ámbito regional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en ese contexto, este acuerdo, que era del 2014, tuvo una vigencia de 6 años hasta el 2020, y luego, recientemente, el 2022 ya, se realizó una adenda a este acuerdo, ¿no? Y en virtud de este acuerdo se suma el Reino Unido y también el gobierno de los Estados Unidos en calidad de observador y posteriormente el gobierno de Canadá, ¿no? Entonces, esto convierte al Perú en un aliado entre estos países del más alto nivel para reducir emisiones. Y no es que sea poca cosa este acuerdo, porque estos países hacen aportes económicos al Estado peruano para reducir emisiones. Por ejemplo, justo hacía la consulta exacta de las cifras totales que el Reino de Noruega ha comprometido con el Estado peruano y le pregunté a una funcionaria del gobierno noruego y ella me dice que el compromiso total de Noruega son 1.800 millones de coronas noruegas, ¿no? De estos 1.800 millones de coronas noruegas, 1.500 serían como pago por resultado dependiendo de los logros y de los avances que el Estado peruano logre. Pero ante este tipo de iniciativas, ¿no? Lo que se está haciendo es evidenciar que no se va a cumplir y obviamente ese recurso económico que podría ingresar a nuestro país beneficiando a las poblaciones amazónicas, ¿no? Tampoco va a ingresar. Y en el último tiempo, a fines del año pasado, el gobierno noruego, en el marco de esa cantidad de dinero, se comprometió a desembolsar 10 millones de dólares que beneficiarían a 180.000 pobladores indígenas que están en nuestra Amazonía. Entonces, si vemos esto, no solamente la gente piensa que a veces hablar de bosques es hablar de pajaritos y plantitas, y no lo es. Estamos hablando de mecanismos financieros que existen hoy en día para garantizar que estos bosques nos sigan brindando servicios ambientales, pero también generen bienestar a la población que vive en el bosque, ¿no?
Ahora, toda esta situación amplísima, ya un poco más profunda que nos estás dando a conocer, es que la población pueda tomar conciencia y ejercer conciencia ciudadana, porque tocarle la puerta al Congreso de la República es que nos cierren en primera instancia. Lo mismo con el gobierno del Ejecutivo, hasta el momento no se ha pronunciado, no ha dicho que sí, vamos a reevaluarlo, ni nada por el estilo, sino ya queda en manos de la ciudadanía. Pero ¿cómo emprender si no es con información? Así es, y yo creo que lo que ha hecho este Congreso, lamentablemente, es que mucha población, no solamente citadina, porque a veces se piensa que son la gente de Lima, ¿no?, sino de todo el territorio, están cuestionando esta norma y están manifestando su posición en contra de la norma. De alguna manera creo que esta presión ha llevado a que el Premier ayer anuncie que están tomando medidas constitucionales. Yo no sé cuándo más tendrán que analizar las implicancias de esta norma, ¿no? Pero lo cierto es que los ciudadanos de a pie también están manifestándose. Las organizaciones indígenas, las organizaciones de productores agrarios también han tomado posición en contra de esta norma. Y ya no solamente es un ámbito local, sino también un ámbito internacional. Si vemos cómo el pronunciamiento, que es muy diplomático, obviamente, de los gobiernos de Noruega, de Alemania, del Reino Unido y Canadá, manifiestan su preocupación por los potenciales impactos que va a tener esta norma para el cumplimiento de los compromisos que ha asumido nuestro país en el marco de este DCI. También señalan y evidencia que esta norma no ha sido discutida ampliamente, ¿no? Y consideran que se requiere una consulta social amplia e inclusiva para reducir la deforestación. Y al final de los 4 párrafos del comunicado, ellos señalan que como donantes, ¿no?, esperan conversar con las autoridades sobre estos cambios que afectan iniciativas de protección y aprovechamiento sostenible de los bosques. Esto es importante porque la contraparte del DCI es el Ministerio del Ambiente, donde también está inmerso el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Forestal. Y si antes no han dicho nada, ahora tendrán que responder las consultas de nuestros socios en materia de conservación, ¿no? Y más allá incluso de ya los compromisos que tiene el Estado peruano en virtud de los acuerdos de promoción comercial, porque obviamente el TLC, por ejemplo, con Estados Unidos, nos dice en el capítulo 18, en la parte del capítulo ambiental, que está prohibido reducir los niveles de protección ambiental, y esta norma es una reducción de la protección ambiental, un debilitamiento de las competencias de la autoridad ambiental y por ende también ya veremos, no en un futuro inmediato, pero en las semanas próximas veremos cómo los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos hacen las consultas al Estado peruano, y obviamente vamos a ver nuevas complicaciones y evidencias de incumplimiento de nuestras obligaciones como Estado. Una cosa, César, nosotros con esto estamos incumpliendo una parte del TLC con Estados Unidos en el tema ambiental. ¿Por qué hasta ahora estamos todavía a la espera de que alguien del gobierno nos explique lo que está pasando, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior, la ministra de Agricultura, ¿no?, que está callada en todos los idiomas? ¿Por qué, digamos, es grave lo que se ha aprobado, sobre todo pensando en este TLC? No olvidemos que el desarrollo de las condiciones para firmar el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos demandó una reforma tremenda a toda la institucionalidad ambiental del Perú, y por eso a través de un decreto legislativo, el 1013, se crea el Ministerio del Ambiente, y luego hay todo un anexo forestal importante, ¿no? Obviamente los procedimientos que contempla el Acuerdo de Promoción Comercial, la Comisión de Asuntos Ambientales, que es parte del Departamento de Comercio, el USTR de Estados Unidos, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, y el Ministerio del Ambiente, va a tener que activarse, ¿no? Y además debemos precisar que dentro del Tratado de Libre Comercio hay una Secretaría para el Cumplimiento de los Asuntos Ambientales, que también cualquier ciudadano puede recurrir a hacer una reclamación porque el Estado peruano está incumpliendo esta obligación. Y seguramente va a suceder, ¿no? Entonces, obviamente estos mecanismos entre los gobiernos toman su tiempo. Sabemos que no solo el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, el gobierno federal, está inmerso, sino también ya el Senado norteamericano ha pedido información oficial al Departamento de Comercio sobre qué está sucediendo en el Perú en este entorno, ¿no? Entonces, vamos a ver también allí situaciones que lamentablemente nos ponen nuevamente ante una situación de incumplimiento, y todo esto porque la responsabilidad es del Congreso, pero también la complicidad, como bien dices, Paola, es del Poder Ejecutivo, porque no han dicho absolutamente nada. Creo que para ellos
ha estado bastante claro qué implicancias tiene esta norma, ¿no? Entonces, eso de decir yo no sabía y ahora dicen, no, estamos discutiendo cuál es la posición del Ejecutivo. Me sorprendo de ese nivel de gobierno que tenemos, ¿no? Cuando esto tiene implicancias tremendas sobre nuestra Amazonía, ¿no? César, ahora, ¿cuál es la repercusión? Si bien es cierto, has hecho una explicación ampliada, pero decías hace un instante, la Unión Europea también ya le está mirando al Perú, en este sentido para decir, no estás cumpliendo los acuerdos, hay acuerdos internacionales del Perú con una mirada con alcance internacional, en materia de financiamiento, en materia de protección a defensores. ¿Cuántos defensores en este país han muerto protegiendo el medio ambiente? ¿Cuáles son los mecanismos legales que se tienen que cumplir? Ahora, si bien es cierto, esto es un tema del Perú, pero tiene repercusión internacional. ¿Cuál es la mirada, las acciones que se viene tomando en un alcance ya internacional? Bueno, gracias. En virtud bueno, la soberanía ya es entendida, no sé, como la del siglo pasado, ¿no? Pero el Perú es parte del mundo, estamos en un mundo globalizado, ha asumido obligaciones para poder, y que tiene que cumplirlas, ¿no? Y en ese marco, en el Acuerdo de Promoción Comercial con la Unión Europea también tiene unas obligaciones ambientales que también se han vulnerado, pero lo cierto también es que la Unión Europea aprobó el año pasado un reglamento de deforestación sobre productos de deforestación, ¿no? Y este ha sido el argumento de aquellos que han impulsado la norma a decir que necesitamos adecuar nuestras normas para cumplir con las exportaciones y las exigencias de la Unión Europea. Lo que es inexacto, porque esta norma no resuelve esa problemática, y ahí tendrá que dar su voz también el Ministerio de Desarrollo Agrario cuando tengamos mayores problemas para exportar productos de nuestra Amazonía, particularmente cacao y café, ¿no? Porque el reglamento también plantea ciertas condiciones, ¿no? A raíz de todas las revisiones que van a hacer a los países, va a haber una lista roja de países, unos países de alto riesgo, de bajo o mediano riesgo, ¿no? Y lo que ha hecho esta norma, a ver, vamos un poquito más atrás, disculpen, claro. No es que los europeos vayan a ser ingenuos, ¿no? Que con una norma haces borrón y cuenta nueva y salvas todo, ¿no? Entonces, creo que tener esa lógica tampoco no nos ayuda, ¿no? Y, bueno, al ver esta situación de vulneración, de falta de consulta previa a los pueblos indígenas que está dentro de las exigencias, vamos a vernos seguramente afectados y en nuestro nivel de exportación por este tipo de iniciativas que no benefician en la práctica al grueso grupo de agricultores de nuestro país, sino aquellos que han vulnerado la norma, que han generado grandes extensiones de deforestación, y justo el día de hoy en Hildebrand, en sus 13, ha sacado nombre y apellido todos aquellos que están vinculados y quienes han hecho lobby para la aprobación de esta norma, ¿no? Entonces, creo que también eso nos genera mayores alertas de lo que implica esta norma para nuestro Estado. El último comunicado que ha hecho el gobierno fue en mayo del año pasado a propósito de esta ley forestal, que quisiera por favor que lo pongan, que lo publiquen, donde nosotros, allí digamos la ministra señala que les preocupa el Ministerio de Ambiente le preocupa esta ley y siente que este cambio en la zonificación forestal de manera coordinada que se pretende hacer desde el Congreso haría insostenible el recurso. Y de ahí, para ellas, las normas ambientales no son una traba para la agricultura. El problema se da cuando se retira la cobertura forestal sin conocer la capacidad de uso del suelo y que el desarrollo de las actividades como la agricultura no hace que sea, digamos, insostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí ellos están alertando de la degradación de suelos, la pérdida de servicios, y esto fue en mayo del 2023, y además hablan de la vulneración a la consulta previa. Estamos hablando de un montón de cosas que lo dice la ministra de Ambiente, pero en este momento es que no dicen nada. Una cosa también, Paola, César, es lo que escriben con la mano y borran con el codo. O sea, claro, protocolar y políticamente pueden sacar este comunicado, pero a la vuelta están haciendo otras cosas y cosas contrarias que afectan, en este caso, al tema medioambiental. Y ahí hay que entrar justamente a tallar. Pero César, a ver, yo quisiera de repente aterrizar en esta pregunta. ¿Quiénes le tienen que poner el estate quieto al Congreso de la República, al Ejecutivo? ¿En manos de quién? ¿En quién nos vamos a confiar ahora si están afectando ya el tema medioambiental? ¿Vamos a darle la confianza a un tema ya internacional o aquí en el Perú todavía se puede hacer algo?
Yo creo que entre peruanos y peruanas deberíamos resolver esta situación, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de mirar a la comunidad internacional y sobre todo cuando el Estado peruano ha asumido compromisos. Miren, la Gracias. Defensoría del Pueblo, que fue en el pasado un actor fundamental, hoy en día brilla por su ausencia, lamentablemente, y justo la adjunta para los asuntos ambientales de la Defensoría del Pueblo renunció y comunicó que su renuncia se debe a que se le prohibió desde la Defensoría del Pueblo sacar un pronunciamiento en contra de esta norma, ¿no? Entonces, allí también vemos que aquellos que deberían defender los intereses de la ciudadanía no están para ello también. Por otro lado, el Tribunal Constitucional es una instancia, yo todavía me resisto a no verlo como que debieran garantizar la defensa de la Constitución, ¿no? Y por eso mismo distintos abogados hemos firmado esta demanda de inconstitucionalidad liderados por el IDL, ¿no? Entonces, vamos a ver en las próximas semanas cómo avanza esto. Pero también desde el mismo Congreso hemos tenido dos congresistas, Raimundo y el congresista Pariona, ¿no? Que han presentado dos iniciativas legislativas para derogar la norma. Entonces, alcanzarán los tiempos, toda vez que la legislatura empieza en marzo próximo, ¿no? Y con todos los intereses que hemos visto dentro del Parlamento, lamentablemente, vemos que esto difícilmente va a avanzar. Pero lo que yo quisiera hacer es un llamado a los ciudadanos de a pie, ¿no? Y creo que toca que todos nosotros empecemos a ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Y decirles y exigir a nuestros congresistas, todos hemos elegido alguno, ¿no? Entonces, a exigirles que defiendan los intereses de todos nosotros frente a los intereses de un grupo de particulares, frente a los intereses de un grupo de ilegales. Entonces, si no hacemos esto, estamos también haciendo cómplices, ¿no? Los congresistas tienen su semana de representación, entonces también hagamos sentir nuestra voz, nuestra protesta, nuestro cuestionamiento al haber votado a favor de normas contrarias a los intereses de nuestra patria. Una de las cosas que se ha dado, que lo ha hecho el ex ministro de Agricultura, Benítez, es decir que esto impedía, esta ley forestal, antes de que sea promulgada, la comercialización de cacao y café a la Unión Europea. Tengo entendido que su familia, César, tiene, digamos, exporta café a Europa. ¿Cómo responder a lo que señala el ex ministro Benítez de este tema con información? En principio nos pone más bien en una situación de vulnerabilidad a aquellos que hacemos las cosas bien, en principio, ¿no? Porque al pretender hacer borrón y cuenta nueva se va a pensar que todos en este país partimos de esa práctica y obviamente se afecta cualquier tipo de buen ejercicio, de buena práctica de producción, no solamente de café o de cacao, ¿no? Sino de cualquier producto que ya venga del bosque en el futuro. Entonces luego se nos ve como un país poco serio y obviamente nos van a poner en un futuro no muy lejano en la lista roja. La Unión Europea tiene el plazo al 30 de diciembre del 2024 para sacar su lista de qué países son los confiables, ¿no? Y qué países son los poco serios y que van a tener restricciones para el comercio. Entonces, lo que nos vienen a vender o pretender vender no es tan exacto, ¿no? Y obviamente hoy día en Hildebrand se ha evidenciado cuáles son los verdaderos intereses de este señor que se vende como ex ministro de Agricultura, pero representa los intereses de un grupo económico importante, ¿no? Entonces, creo que nadie tiene por qué negar a los intereses que representa y que tiene que ser honesto y transparente en decirlos para tener claridad y también saber a quién representa, porque luego aparecen congresistas y dicen, no, yo no sabía que este señor representaba a estos intereses, a este grupo económico vinculado a La Palma, lo que fuese, ¿no? Entonces, creo que mientras mayor información tengamos, podemos hacernos una idea propia y no dejarnos llevar por lo que ciertos expertos, entre comillas, afirman, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. César nos ha dado una lección digamos, para que los ciudadanos la próxima semana puedan hacer oír su voz y tomen parte activa, porque la defensa de la Amazonía es la defensa, digamos, del mundo y para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? No es ahorita, o sea, si no se hace ahora, adiós. Así que... Muy bien. ¿Qué consejo daría? Sí, así es. Muchísimas gracias. Gracias, César. Buenas noches y hasta la próxima.